Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal de Riku y JP. En este caso quiero hablarles de un manga que actualmente he leído los dos primeros tomos publicados por Ibrea acá en Argentina, y es el manga de Chainsaw Man. Pero antes de comenzar, recuerden que con un simple like me ayudan muchísimo, también si se suscriben al canal y si pasan por mis redes sociales como mi Twitter @hanascape. Desde ya, muchísimas gracias. También tengo que decirles que esta clase de video hacía muchísimo tiempo que no hacía, pero es que la realidad tenía que hacer un diseño de Chainsaw Man por una cuestión laboral y dije, bueno, de paso que lo hago, aprovecho para grabar el dibujo que estoy haciendo y lo subo al canal con la review de mis primeras impresiones. Así que básicamente es por eso el dibujo, pero bueno, dentro de todo me gusta cómo me quedó, así que lo comparto con todos ustedes. Antes de comenzar a hablar en sí de mis primeras impresiones de Chainsaw Man, tengo que decir que este manga consta en una totalidad de 11 volúmenes, según lo que vi en Wikipedia, de los cuales yo leí solo los dos primeros, pues son los que sacó en Argentina Ibrea, y comenzó en el año 2018 en la revista Shonen Jump. Además, hay anunciado una secuela del manga y también contará con un anime de estudio MAPPA que supuestamente va a salir este mismo año. Así que, genial, vamos a tener anime este año. La historia nos cuenta la vida de Denji, el cual es un niño que a muy temprana edad quedó huérfano ya que murió su padre, el cual tenía unas enormes deudas que pagar con la mafia. Eso hizo que Denji, para sobrevivir, vendiera incluso hasta partes de su propio cuerpo, como algunos órganos internos, para de esa manera ir subsanando la deuda que tiene. Esto hace que Denji desde un primer momento viva en situaciones muy precarias, llegando al punto de no tener nada para comer. De esta manera conoce a Pochita, que es el perrito que tiene de mascota, el cual es medio demonio, por eso tiene esa motosierra en la cabeza. Y si bien en un primer momento obviamente se llevan mal, Denji lo termina ayudando en un par de situaciones, y eso hace que Pochita termine tomándole mucho cariño a Denji, a tal punto que en un momento Denji, por un par de situaciones de la propia trama, termina completamente descuartizado y Pochita sacrifica su vida para que Denji pueda volver a la misma. De esa manera empezamos la historia. Esto no es spoiler, pues sucede muy al principio. De esa manera empezamos la historia de Denji como próximo cazador de demonios. Además, el grupo está integrado por una serie de personajes bastante interesantes, como la tenemos a Power, que es una chica que es una mujer fallecida que está poseída por un demonio. La tenemos a Makima, que es una cazadora de demonios también. Y lo tenemos a Aki Hayakawa, otro cazador de demonios más, que creo que son los personajes, por lo menos hasta el segundo tomo, más relevantes en la historia. La edición de Ibrea es bastante común, o sea, es el típico formato tankobon. No contiene páginas a color, cosa que personalmente siento que es una pena, ya que una de las cosas que más me gusta de este manga es justamente el coloreado que le da el autor, el cual es muy colorido. Y el arte del mismo manga, si bien como dije el coloreado me encanta, capaz el estilo de dibujo no es
para todo el mundo. O sea, no es un manga que sea extremadamente bonito ni nada por el estilo. Los dibujos son un poco raros incluso. Y algo que destaca mucho del propio manga es que es muy como grotesco. O sea, realmente el estilo de dibujo es muy visceral. De hecho, hay abundante gore en este manga. Pero bueno, ahora sí, yendo a mi opinión de la misma, habiendo dado un pequeño preámbulo de qué trata, creo que hay bastante que explicar. ¿Y por qué digo que es la evolución del Neketsu? O no la evolución, pero tiene el potencial para hacerlo, por lo menos en los 2 tomos que leí. Es que, bueno, primero y principal tenemos al protagonista, el cual, como dije recién, desde muy temprana edad fue extremadamente pobre, tuvo una vida muy complicada, estando en situaciones muy turbias desde pequeño. Y si bien esto es algo que hemos visto en muchísimos mangas, incluso hasta sin ir más lejos dentro del mismo género lo hemos tenido en Naruto, que era pobre y un exiliado total. En este manga se toma el atrevimiento, creo yo, ya que al ser dentro del género Neketsu, por ahí ser tan introspectivo, incluso hasta podría jugarle en contra, pero en este caso creo que no. Y es que justamente es muy introspectivo, tenemos muchísimas escenas del protagonista analizando, pensando en sus sueños, pensando en la vida que lleva. Y lo más interesante, creo yo, es si bien el protagonista lo vemos realmente deprimido en muchísimos momentos, también lo vemos desbordando alegría en muchos otros. Incluso la cara que muestra a los demás, la cara que muestra a sus compañeros, nunca es su lado más depresivo, por decirlo de alguna manera, sino que siempre se muestra como alguien seguro. E incluso muchas veces a lo largo de estos 2 primeros tomos lo vemos decir que él está completamente decidido a lograr su meta. Entonces, no importa con qué lo tienten, él lo va a hacer igual. Ahora, ¿cuál es su meta? Y esto puede sonar gracioso. Su meta, en primer lugar, es tener algo para comer. O sea, literal, él solamente quiere comer algo porque ha pasado tanta hambre durante toda su vida. Incluso lo hemos visto hasta ahorrar pan, porque si no, no tiene para comer al día siguiente. Su meta, su ideal es, en un principio, manosear unas tetas. Y sí, suena gracioso, pero lo logra, o sea, llega a hacerlo. El tema es que esto es algo que me pareció genial y creo que fue el hecho de que para mí empezó a hacer un poco mejor la historia. Incluso es que cuando lo logra se da cuenta lo vacío que está ahora y enseguida tiene que buscar una meta nueva. Esto es algo que en la mayoría de los mangas shonen y sobre todo Neketsu vemos que el protagonista tiene una meta. Como dije antes, por ejemplo, en el caso de Naruto, ser Hokage. En el caso de Hunter, conocer a su padre. Hay un montón de shonens en el cual el protagonista tiene una meta. Goku, ser el más fuerte. Pero ¿qué pasa cuando realmente logran esa meta? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando la logran tan rápido? Tengamos en cuenta que solo leí 2 tomos y el protagonista ya logró lo que quería. Bueno, es este el punto en el que creo que la serie va un punto más allá, y es que justamente lo vemos al protagonista vacío. Lo vemos al protagonista que por un momento hasta incluso dice con sus propias palabras: siento que era más feliz cuando todavía no lo había alcanzado. Haber tocado esas tetas, que era el objetivo de él, que sí, siendo sincero, igual era un objetivo muy básico. Haber tocado esas tetas ahora hace que extrañe la sensación de querer tocarlas por primera vez. No significó nada. Y es acá donde aparece también el personaje de Makima, que, como dije, es la jefa de la entidad cazadora de demonios. Que también es gracioso porque es una entidad estatal, entonces es como cobran muy poco, está todo mal. Bueno, es muy interesante eso. Pero más allá de eso, esta mujer evidentemente tiene las herramientas como para ir manipulando al protagonista para que él se siga moviendo. Y en definitiva, el protagonista llega a un punto que ya no tiene una motivación propia, o por lo menos eso me parece a mí en el segundo tomo, sino que va atrás de las motivaciones que le da esta mujer. Y lo va manipulando de tal manera que juega con él, pero en una buena manera. O sea, el protagonista al final, gracias a esto, va escalando en
en metas y se vuelve algo muy interesante. Otra cosa que también me parece esto mismo que decía recién de la evolución quizás del Neketsu, es el hecho de que si bien son cazadores de demonios, y es algo que lo hemos visto bien, actualmente lo estamos viendo en dos series, o sea, Jujutsu Kaisen y bueno, no está actualmente, pero Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, son dos series muy actuales, es como el tema del momento, cazadores de demonios. Creo que esta serie es la que lo hace más interesante, en el sentido de que los demonios acá son una manifestación de los miedos de la humanidad. Y mientras más gente tenga miedo, más poderoso, o miedo, o no tanto miedo, sino el estrés, todas esas cosas, hace que los demonios que haya sean más poderosos. Y las habilidades de los demonios tienen mucho que ver también con los miedos y los defectos de las personas. No por ahí, por lo menos no hasta el segundo tomo, de los protagonistas en sí, sino de gente terciaria de la historia que va apareciendo. Por ejemplo, el demonio vampiro que vimos entre el final del primer tomo y el principio del segundo. El murciélago, va. Era como representaba todo esto, ¿no? Y me parece muy interesante, ya que le da una vuelta de tuerca al género. Además también, como el típico manga Neketsu, tenemos al trío protagonista, que son Denji, Power y Aki, podríamos decir, en los dos primeros tomos, ya que van juntos a las misiones. Pero también tiene una vuelta de tuerca, ya que si bien son el típico trío de protagonistas, lo tenemos al prota alegre, aunque en realidad no lo es tanto. Tenemos a la chica ruda, Power, y tenemos a Aki, que vendría a ser como el chico emo, por decirlo de una manera. Al mismo tiempo, son también ellos mismos una vuelta de tuerca, ya que terminan parodiando el género, terminan dándole una vuelta, incluso entre diálogos de ellos mismos bromean con esto. Y me parece bastante interesante. Si bien tengo que decir, no es el manga que actualmente más estoy disfrutando. O sea, no es de los que he dicho mi manga favorito. Por ejemplo, pongo en un nivel superior a What a Wonderful World, de los que he leído actualmente, ¿no? Me llaman más la atención. Sí puedo decir que este shonen tiene muchísimo potencial para hacer una gran historia, ya que si tendría que compararla entre historias que estoy leyendo actualmente, probablemente uno pensaría por ahí que diría el caso de, como dije antes, Jujutsu Kaisen, ya que es también cazadores de demonios y son adolescentes, pero no. Esta historia tiene mucho más de Oyasumi Pum Pum por cómo trata la maduración del protagonista, cómo busca una identidad hasta sexual, podría decirlo. Es muy raro que en un shonen veamos tanta sexualidad pero sexualidad sin ser justamente ver, no sé, ver una teta o ver una bombacha, que es algo que abunda en los shonen, sino yendo a lo que muchas veces nos quejamos de la mayoría de los shonen, que es esto de que el protagonista nunca piensa en el sexo en sí, siendo que tienen 15, 14 o 16 años, y básicamente a esa edad es lo único en lo que uno piensa. Entonces creo que esta historia tiene mucho más de Oyasumi Pum Pum, parecería mucho más una historia de Inio Asano que un simple shonen. Y eso creo que lo vuelve muy interesante y vale la pena leer, por lo menos en estos dos primeros tomos. Como dije antes, quizás la historia no es para todo el mundo, es, como dije, en extremo gore, muy grotesco, incluso hay veces que te cuesta por ahí seguirle un poco el hilo, porque por ahí están en una situación terrible, pero igual entre ellos están bromeando. Entonces quizás cuesta un poco seguirle el hilo, pero sin ninguna duda creo que es una historia que tiene muchísimo potencial. Refleja extremadamente bien lo que es la búsqueda de la identidad en un adolescente, lo que es la búsqueda de tu sexualidad en un adolescente también, el hecho de la excitación en un primer momento, el hecho de la necesidad imperiosa que tiene uno como hombre cuando es chico de querer tocar unas tetas por primera vez.
el hecho de lograrlo, el vacío existencial de cuando uno logra sus sueños y dice ¿y ahora con qué sigo? Bueno, son muchas cosas que vemos en esta serie que me parece que lo hacen muy especial a este manga. Capaz no es para todos, capaz no es el mejor manga jamás escrito, no lo sé. Los dos primeros tomos me parecieron muy interesantes, me parecieron con una historia súper interesante en un mundo muy maduro pero muy superficial. Los protagonistas tienen cosas muy superficiales, pero al mismo tiempo vemos que se preocupan incluso y conocen la calidez humana. Así que bueno, nada, esas son mis primeras impresiones. Espero que ustedes me cuenten también qué les pareció este manga. Aunque ya lo hayan terminado, por favor, sin spoilers, pero cuéntenme qué les pareció en su momento cuando lo leyeron. Si esperan con ansias la continuación, si quieren ver el anime. Y también les recuerdo que con un simple like me ayudan muchísimo a seguir creciendo con este pequeño canal. También si se suscriben, si comparten, toquen la campanita también para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y recuerden seguirme en mi Twitter, que ahí estoy siempre comentando boludeces y lo que sea. Así que nada, gracias gente y nos vemos en la próxima. Bye bye.